Bé, avui presentem a Lluís Mérida. És doctor cum laude en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona. És premi extraordinari de doctorat. És especialista en Schopenhauer, en Simondon, que avui en parlarem, i en Stigler. Ha publicat també un llibre molt interessant, que avui també en parlarem, que es diu Campos de Forma, dedicat a Simondon. Bé, avui és entre nosaltres per parlar-nos en aquest cicle que anomenem Filosofia i Tecnologia. I ens parlarà de Deleuze, lector de Simondon, analogies i paradigmes. Bé, el pensament de Simondon segueix els passos dels grans autors del segle XIX que van inaugurar el que se'n diu el pensament de la sospita, és a dir, Marx, Freud i Nietzsche. Marx, com ja sabem, va sospitar el que s'amagava darrere de les ideologies, els conflictes econòmics i els interessos de classe. Freud va sospitar el que s'amagava darrere de la consciència, és a dir, l'inconscient. I Nietzsche va sospitar el que s'amagava darrere de la moral i el llenguatge, els instints. De la mateixa manera, i seguint el que farem avui, Simondon sospita com darrere de tota la tradició del pensament occidental s'amaguen uns prejudicis ontològics en forma de primers principis que des d'Aristòtil marquen la nostra manera de pensar i que ens han conduït a establir categories duals com són dividir la realitat sempre en dos bàndols, objecte, subjecte, individu, societat, matèria, forma, fenomen, noumen, etc. Per tant, Simondon critica l'hilamorfisme d'Aristòtil i la idea de substància, i per tant critica el principi d'identitat, el principi de no contradicció i el principi del terç exclòs. Perquè tant el subjecte com l'objecte s'han d'entendre com a un procés entès com a multiplicitat i diferència. Per consegüent, l'ésser ni és u ni és igual a si mateix. En tot cas, l'ésser és un procés en fases, desfasat. En comptes d'una concepció monofàsica de l'ésser, hauríem d'anar, diu Simondon, cap a una concepció polifàsica i parlar de fases, de dimensions, de metaestabilitat, de disparitat i de singularitat. En definitiva, creiem que Simondon inaugura una nova manera de pensar que seguirà Deleuze, és a dir, un pensament que ell anomena relacional i no substancial. Relacional i no substancial. Simondon intenta tornar a pensar la cibernètica, criticant la segona llei de la termodinàmica i fent un exercici d'enginyeria inversa, anant del que ell en diu de l'operació a l'estructura, tot parlant de transducció i de metaestabilitat. I també Simondon incorpora el pensament de la física quàntica, quan ens parla de la microfísica, dels camps magnètics i dels camps fotoelèctrics, i també, com avui parlarem, dels camps morfogenètics. És a dir, ens parla d'enllaços bioquímics de les proteïnes, dels processos de ressonància i de les relacions entre el virtual i l'actual. Pensar l'esdevenir com a transducció, l'ésser com a sobresaturat, és a dir, salt quàntic, indeterminació, i que ens permet pensar les mutacions, les nanoruptures,
com a modulació de la informació. Endavant. Moltes gràcies. Bé, a mi m'agradaria començar precisament donant les gràcies a l'equip de l'Aula de l'ES, en especial a Pere Pons, que és el que ha contactat i ha parlat amb mi. I bé, faré la xerrada en castellà perquè no crec que tingui... no em sento prou còmode parlant en català, no crec que no tinc la mateixa fluidesa, així que començo. Nada, ¿cómo es esto? Mi comunicación será algo menos pedagógica y multimedial que la de Josep María, que la verdad es que estuvo muy bien. Y justo a propósito de los temas que se trataron en la sesión anterior, me gustaría coger un hilo, ¿no? Mi idea inicial era empezar simplemente dando unas pequeñas notas de contexto, ¿no? Acerca de la relación de Deleuze con Simondon, pero me parece que sirve como... O sea, lo que voy a decir ahora va a ser como un breve apunte, un anticipo, ¿no? de lo que va a ser el tema central de esta ponencia, ¿no? El hilo, ¿no? del que me gustaría tirar es justamente la paradójica insistencia de Deleuze en que no usaba metáforas. Me parece que es uno de esos casos en los que conocer a Simondon puede arrojar una luz distinta, ¿no? A esta afirmación. Me parece que lo que sería, digamos, la parte más evidente, el rechazo deleuziano, ¿no? de la metáfora no se debe solo a un déficit de realidad, es decir, aquello del sentido propio y el sentido figurado de la metáfora, sino al tipo de relación que se establece. En términos muy simples, una metáfora se basa en semejanzas estructurales. Así, incluso el menos perspicaz puede entender una expresión del tipo requisitos de oro. Ahora bien, las nociones con las que trabaja Deleuze, como las que trabaja Simondon, se elaboran a partir de equivalencias operacionales. Es decir, no son ilustraciones de nada, no son impurezas del lenguaje o palabras sucias, ¿no? Haciendo un poco el guiño a Deleuze. Entonces, un rizoma es un rizoma no por presentar o exhibir una determinada forma o figura geométrica, sino que es un rizoma porque su esquema de desarrollo, porque su esquema de funcionamiento es equivalente al de un rizoma, es decir, porque opera como un rizoma. Esta distinción es central en el propio pensamiento simondoniano y el colorario sería que un pensamiento que trabaja fundamentalmente con analogías es un pensamiento que recurre necesariamente a paradigmas o modelos. En este caso, ¿no? El paradigma de la noción de rizoma es el propio rizoma de la botánica, ¿no? Por poner otro ejemplo, el de la relación entre Deleuze y los autores que lee sería el de la polinización cruzada de las orquídeas. Si se entiende, ¿no? Aquello de los pensamientos bastardos y si se me permite la expresión, el tras por detrás de Deleuze. Entonces, bueno, en fin, el rizoma no es como el rizoma de la botánica, sino que funciona como el rizoma de la botánica. Es más, la analogía, que es, creo, aquello que más provechoso, ¿no? de un planteamiento simondoniano, es analogía de devenir. Y lo mismo vale para cualquier de devenir. Y lo mismo valdría para cualquier paradigma. Por supuesto, esto no es lo que dice Deleuze en la entrevista a la que está comentando esto, y habla de la pop filosofía, como ya comentó Josep María, o sea, de leer filosofía como si escuchásemos pop. Bueno, esto ya es una apreciación personal, a mí me parece quizá un poco banal tanto para la filosofía como para el pop, ¿no? Digamos, plantear este tipo de relación. Vamos, que si en esto consistían las lecturas inmanentes de Marcel Guiraud, pues bueno, en fin, no he venido aquí a
pues esto, a hacer confrontación con Deleuze, así que, bueno, en fin, queda como una tangente en todo caso. Lo importante es que el paradigma suministra imágenes al pensamiento. O sea, la idea de fondo es que la filosofía o el pensamiento filosófico en su actividad construye un circuito de paradigmas. Y este sería el legado de una recepción crítica de la cibernética, ya que es ella, con su búsqueda transcategorial o intercientífica de equivalencias operacionales, la que revaloriza filosóficamente la analogía, que bueno, hasta entonces ha sido considerada por lo general una forma de razonamiento menor frente a los razonamientos deductivo e inductivo. Baste esto, ya digo, como una pequeña aclaración, pero también sobre todo como un adelanto al tema que vamos a tratar. Ahora sí, empiezo. Bueno, Deleuze tiene una relación con Simondon curiosa. Ambos fueron coetáneos. Simondon nació un año antes que Deleuze, así que el año que viene se viene el centenario de Deleuze. Los dos tuvieron una formación muy similar, recibieron lecciones prácticamente de los mismos profesores de filosofía. Pero bueno, digamos, sin embargo, Simondon vivió más o menos toda su vida a la sombra, salvo que, o sea, bueno, pero que eso tampoco nos lleve a pensar que no estaba bien conectado. Quiero decir que Simondon era bastante conocido en el circuito académico, ni que sea porque fue apadrinado de Canguilhem, ¿no? En cualquier caso, Deleuze, un poco en contraste con Simondon, pues no creo que haga falta decirlo en un auditorio como este, ¿no? Ya sabéis aquello que decía Foucault acerca de que este siglo sería deleuziano, como el siglo pasado fue nietzscheano, ¿no? Cada cual que juzgue la precisión, ¿no?, de ese augurio, pero por lo pronto estamos reunidos en el aula Deleuze y no en el aula Simondon. Y bueno, en fin, en cualquier caso, comparar a muy grandes rasgos el recorrido de ambos sirve para mostrar, de una forma quizá un poco cómica, la clase de relación que hay entre ellos. Se trata fundamentalmente de una relación evidente de deuda intelectual. Aunque hablando de evidencias, Deleuze deja pocas evidencias directas. Simondon no leyó a Deleuze, al menos los textos no dan muestra de ello, pero Deleuze sí leyó a Simondon. Es de sus pocos contemporáneos, junto con Marcuse y Baudrillard, que lo leyó, dejó constancia de ello e hizo algo con él. A pesar de que, evidentemente, Deleuze es un autor que eclipsa, ¿no?, a sus fuentes, y Deleuze no es un discípulo o continuador de Simondon. Tampoco es que lo fuesen Marcuse o Baudrillard, por otro lado. Como explica José Luis Pardo, el joven Deleuze se hallaría en una encrucijada: o devenir filósofo por la vía de la fenomenología, siguiendo el linaje Husserl, Heidegger, Sartre, o devenir filósofo por la vía de la historia de la filosofía. Pero una historia de la filosofía que es una historia de singularidades y que al mismo tiempo conlleva siempre un ejercicio de composición, de collage. La historia de la filosofía en Deleuze es precisamente, pues, la reproducción de la filosofía. Entonces Deleuze llega a Simondon por el trabajo que realiza con sus monografías sobre Hume, Kant, Nietzsche y Bergson, a saber, la transformación de lo trascendental de algo dianológico a algo ontogenético. Es a partir, ¿no?, de dicha problemática que Deleuze encuentra a Simondon. Las fechas no mienten. Simondon aparece en un momento clave en la concepción del pensamiento deleuziano. La individuación, que es la tesis principal de Simondon, se defiende en 1958. No se publicará ese mismo año como el MEO, que casi se publica, o sea, como el modo de existencia de los objetos técnicos, que casi se publica inmediatamente, y será dividida en dos partes, que se publicarán en 1964 y en 1989, que es el año de fallecimiento de Simondon. Deleuze reseña la primera parte de la individuación en 1966. Será el único, por cierto, hasta mi interpretación, que le preste algo de atención
a la noción de campo morfogenético que está poniendo en juego Simondon. Allí se encuentra, de hecho, a mi juicio, el origen del cuerpo sin órganos. Ya en su comunicación de 1967 para la Sociedad Francesa de Filosofía, el método de gramatización, que resume su tesis principal, diferencia y repetición, la secundaria, como sabéis, es Spinoza y el problema de la expresión, puede verse su fuerte influencia. La vemos incluso en esa mirada teatral que atestigua el título de la comunicación, ¿no? el método de gramatización. Finalmente, 10 años después de la individuación, llega a diferencia y repetición, y le sigue al año siguiente lógica del sentido. Pese a que sea más conocido como filósofo de la técnica, el tema central de Simondon fue en realidad la individuación. Y será precisamente la cuestión de la individuación que Deleuze encontrará una vía por la que superar el imperio de la subjetividad en la filosofía. No una prolongación de la fenomenología, sino el abandono de su proyecto inicial de vuelta a las cosas mismas. Deleuze encontrará en definitiva la idea de un campo impersonal, productor, que no se limite a ser el campo de una conciencia. La relación entre ambos autores, a propósito de esta problemática, ha sido explorada ya por numerosos comentaristas, como Pierre Montevelo, nadie sabe cómo pronunciar este apellido, Anne Savonnards, Xavier Bouchet, Andrea Bardin o Miguel Penas. Así que no creo que vaya a decir nada particularmente novedoso al respecto. Miguel Penas incluso consigue recuperar la idea de una ontogenética trascendental como clave de lectura de Simondon, independientemente de cómo ésta se habría desarrollado en Deleuze. Es decir, sin hacer de esta cuestión un proto-deleuzianismo, que sería algo que lamentablemente algunos deleuzianos hacen cuando regresan a Simondon, y que es algo paradójicamente algo contrario al propio espíritu de una aproximación deleuziana. O sea, siendo deleuzianos, ¿no?, tendríamos que decir que, puesto que las filosofías responden a problemas distintos, eso significa que son relativamente infalibles. O sea, de Simondon, como de Descartes, notes el guiño, no puede decirse que esté equivocado o que a su pensamiento le falte algo en un sentido sustantivo del término. Yo mismo, por otro lado, aunque reconozco las bondades, ¿no?, de esta cuestión de lo trascendental, sobre todo para entender la relación de Deleuze y Simondon, me desmarco de esta lectura, ¿no?, del pensamiento simondoniano en clave trascendental. Me parece que desde una perspectiva interna o inmanente tiene más sentido caracterizar el pensamiento simondoniano como atrascendental, es decir, ni puramente empírico ni puramente trascendental. En cualquier caso, no estamos aquí para hablar de Simondon en sus propios términos, sino que estamos aquí para hablar de la lectura que hace Deleuze de Simondon, y quizá un poco de forma crónica de una lectura simondoniana de Deleuze. Aquí podría decirse que yo hago un poco, o que voy a hacer un poco lo mismo de lo que acabo de acusar a algunos deleuzianos. Pero, así como en Simondon no hay nada que haya superado Deleuze, tampoco habría en Deleuze nada que ya estuviera en Simondon. Énfasis en ambos nada. La individuación, o más precisamente la operación de individuación, es el elemento productivo de una génesis que no es tampoco ya la génesis de un mero aparecer ante un sujeto, es el elemento de una génesis que tiene como producto, entre muchos, al sujeto. De Simondon provienen o se extraen muchas de las nociones básicas del pensamiento deleuziano. La verdad es que es complicado hablar de Deleuze siendo antes deleuziano. Normalmente suele ser, la vía de aproximación suele ser ha solido ser la contraria, ¿no? Hay que avanzar un poco a pequeños pasos, ¿no?, y entre comillas, despejando mucha maleza. A menudo se recurre, ¿no?, a una acentuación de las afinidades nocionales y de los desplazamientos terminológicos, lo que obviamente da para discusiones bastante fecundas,
ya sea con, en fin, se pueden establecer muchas parejas, ¿no? Desde el campo preindividual en Deleuze a la realidad preindividual en Simondon, las singularidades preindividuales en Deleuze y las intersticiales en Simondon, lo virtual en Deleuze y lo potencial en Simondon, las líneas de fuga y las líneas de fuerza, superficie, límite, lo molecular y lo molar y la forma de la materia, o el diagrama y el esquema, en fin. Se podría extender la enumeración de esas identidades y esas diferencias conceptuales mucho más. Entonces la pregunta que quizá uno pueda hacerse es si se habría beneficiado Deleuze de una lectura más sistemática de Simondon. Yo creo que seguramente, pero en cualquier caso no se le puede reprochar a Deleuze que haga un uso libre de esas nociones. En cualquier caso, no serán las aportaciones de Simondon a la cuestión de la transformación de lo trascendental lo que me interesa explorar, sino el elemento que da vida a la perspectiva ontoepistemológica de la ontogénesis simondoniana, a saber, la analogía. Puede que aquí sí que podamos decir algo nuevo. Como es sabido, pues ocupa un aspecto bastante fundamental y, digamos, declaradamente explicitado. Simondon es un pensador de paradigmas, lo que permite a la propia individuación del conocimiento abrirse paso por los diferentes dominios de la realidad es el recurso y el concurso de ciertos modelos operatorios que se adoptan mediante una recepción crítica de los aportes de numerosas disciplinas, como por ejemplo la mecánica cuántica, la termodinámica, la cristalografía, la biología, la electrónica, la cibernética o la psicología del Estado. En mi libro sobre Simondon, Campos de Forma, sostengo que en su filosofía solo hay un tema, el de la individuación, y que la cuestión de la técnica en el modo de existencia de los objetos técnicos sería la de una individualización, nótese la diferencia, quizá podemos discutirla después, entre individuación e individualización. En cualquier caso, la cuestión de la técnica sería la de una individualización que es el complemento objetivo de la individualización psíquico-colectiva que vemos en la primera tesis, en la individuación. Y este sería a su vez el aspecto subjetivo de un único proceso que es la individuación vital o biológica. Bajo el tema de la individuación se desarrollaría, según mi interpretación, un programa que sería la axiomatización de la ontogénesis. Otro término, ¿qué sería? La axiomatización de la ontogénesis. Y bueno, otro término como el de axiomática, que también está muy presente en Deleuze, con sus afinidades y sus desplazamientos, ¿no? Para Simondon, un paradigma es, en sentido estricto, una operación técnica, pero en un sentido derivado puede ser un objeto o un individuo. Lo importante, en cualquier caso, son los mecanismos de funcionamiento o los esquemas operatorios de los modelos que se están considerando, ¿no? Se buscan esquemas análogos, que no semejantes o idénticos estructuralmente en los diferentes dominios de realidad para definir a partir de ellos principios o inventar postulados. En eso consiste justamente la axiomatización de la ontogénesis. Y bueno, en fin, como con la axiomática en Deleuze, no tiene nada que ver con una formalización. Así como diferencia y repetición y lógica del sentido nos permiten captar la recepción deleuziana de Simondon por lo que respecta a lo trascendental, me parece que 1000 mesetas nos ayuda a captar dicha recepción en relación con el papel de la analogía y su relación con la modulación. También algunos cursos posteriores, como el del concepto de diagrama. El ser es ontológicamente diverso, esto es, la equivocidad de los seres, pero ontogenéticamente idéntico, esto es, la univocidad del ser. Lo que reúne y liga ambos planos en Deleuze es, en efecto, la analogía, como señala también Mauricio Buchot. La verdadera revolución copernicana está en esa vuelta a la analogía, nos dice Buchot. Vuelta simondoniana, añado yo. La itinerancia, ¿no?, del pensamiento filosófico está cimentada sobre la analogía.
La analogía se vuelve razón rizomática. Pero no se trata esta como Simondon, ¿no? de la analogía común, que es como la llama Deleuze, ¿no? Esto es de la semejanza o de la identidad estructural entre los términos, sino de una equivalencia transoperatoria o una identidad de las operaciones que no sería meramente conceptual o simbólica. Dicho de otra manera, hablamos aquí de una analogía articulada por la pura diferencia sin concepto. Obviamos, obviamente, aquí en la aproximación que propongo ciertos desplazamientos que se dan en Deleuze por mor de la simplicidad. Es decir, la distinción que hace Deleuze entre analogía común, analogía orgánica y analogía estética se pierde en la traducción. La primera no sería una analogía, porque sería, podríamos decir, su opuesto, y la tercera es más que una analogía. Es individuación necesaria para que la analogía sea real y no acabe en delirios esquizoides o conspiranoicos. La analogía es una transferencia de operaciones que se funda en una identidad de relaciones operatorias que básicamente consistiría en isodinamismo. No se usan los términos de un paradigma, por ejemplo, el agujero negro, en sentido metafórico. El puente móvil que echamos aquí no es una pseudoanalogía, un razonamiento por semejanza, sino que, es decir, no es un isomorfismo. Lo dirá Deleuze con toda claridad. Se emplean términos inexactos, en lenguaje de Simondon, ambivalentes, para decir algo para decir algo exacto, o sea, equivalente, pero a la vez equimoviente. En este punto, Simondon y Deleuze son hijos de Bergson. Como señala Lapouillat, la analogía clásica se funda en los términos, pero la analogía bergsoniana, en cambio, lo hacen los movimientos. No se trata de una semejanza externa, de un vínculo, sino de una comunicación interna, de una verdadera relación. Aquí, de hecho, entra en juego la intuición. Conocemos la individuación sub specie durationis, o sea, nuestra propia duración acompaña otras duraciones en una resonancia interna. Conocemos la individuación en una individuación del conocimiento, puesto que, por expresarlo con la fórmula simondoniana, el conocimiento de la individuación es una relación de relaciones que es ella misma una relación. Cabría preguntar, entonces, de dónde provienen los esquemas o los diagramas, por decirlo en lenguaje deleuziano, que la intuición captaría. Y la respuesta simondoniana sería de los paradigmas, tanto si hablamos de operaciones, objetos técnicos o individuos. La continuidad de la intuición entre los paradigmas se da en los linajes técnicos, o como Deleuze los llama, los filamaquínicos o las familias tecnológicas. Cada uno de esos hilos prolonga ciertas líneas de fuerza, ciertos potenciales, ciertas singularidades, y lo hace mediante operaciones convergentes que disponen o agencian dichos aspectos y dibujan una legalidad maquínica que será básicamente esquematismo para la imaginación inventiva. En la individuación del conocimiento, que es individuación colectiva o transindividual, la individualización técnica prolonga la individualización psíquica y a la inversa. Entonces, el tejido y el motor de aquellas operaciones es al mismo tiempo materia-flujo e imagen-movimiento. Es decir, realidad de la relación que solo podemos acompañar con otra operación de individuación. Lo que uno sigue allí entonces son los campos de forma o morfogenéticos o, en la pequeña intuición que tengo, o los cuerpos sin órganos de un ser individuante en una modulación doble, podríamos decir. Porque modular es modular algo, es decir, una materia, que sería un orden de magnitud inferior o molecular, en función no de una forma fija, sino de una comparación de formas en un orden de magnitud superior o molar. Los paradigmas actuarían como balizas para una imaginación que capta el sentido de las génesis de forma. Son, en palabras de Deleuze,
modelos de realización inmanente para una axiomática de los flujos descodificados. En las memorias epifilogenéticas, guiño aquí a Stigler, que son los objetos técnicos, los esquemas encierran imágenes que tienen su propia vida, que no son simplemente imágenes mentales e internas que creamos o evocamos. Vamos, un bachelardismo en toda regla. Como dirá Simondon en Imaginación e Invención, la modalidad de lo imaginario es la de lo potencial, o podemos decir la de lo virtual, si queremos decirlo en términos deleuzianos. Solo se convierte en la modalidad de lo irreal si el individuo está privado del acceso a las condiciones de realización. En fin, a modo de apuntes finales. Así como Simondon, en su paso por diferentes dominios de realidad, recibe críticamente aportes de numerosas disciplinas, como las que hemos nombrado antes, Deleuze hace lo propio no solo con los paradigmas compartidos con Simondon, que son pues eso, individuos u objetos en dichas disciplinas, sino con muchos otros, recogiendo aportaciones de la escultura, la pintura, del cine, de la metalurgia, de la semiótica, de la geología y, en general, podría decirse, de la ciencia de los materiales. Toda esa línea la ha explorado muy bien Manuel de Landa. Por tanto, Deleuze es también, como Simondon, un pensador de paradigmas. Lo es quizá de una forma más abrupta que Simondon, porque Deleuze busca muy intencionadamente desterritorializar, desestratificar o, como decía José Luis Pardo, violentar el pensamiento, para conservar siempre la diferencia, para repetir siempre la diferencia. Simondon, por su parte, busca una convergencia entre los diferentes modos de pensamiento, construyendo una pista entre esos diferentes modelos, produciendo nuevos terrenos, nuevas capas. De todas maneras, y esto es aquí lo verdaderamente importante, lo que vemos en ambos paradigmatismos, que son ontogenéticos y no meramente lógicos, es tanto el empalme entre individuación y técnica, como la identidad como modo de pensamiento de la filosofía y la tecnología. Con esto cambia completamente la relación entre técnica y ciencia. Todas las operaciones de individuación que podemos conocer son operaciones en las que interviene la técnica. La técnica ya no es más mera ciencia aplicada, sino que la ciencia es técnica de los fenómenos, una fenomenotécnica, como decía, como la llamaba Bachelard. La ciencia viene después de la técnica y la tecnología después de la ciencia. Asimismo, lo que acabamos de señalar también cambia la relación entre técnica y cultura, una cuestión que es de vital importancia para Simondon, porque, claro está, Deleuze que también ha leído el modo de existencia de los objetos técnicos y no solo la individuación. Como dice Deleuze con Guattari en Antidipo, la concretización del objeto técnico es el correlato del deseo, o es su movimiento mismo, o sea, en términos simondonianos, es el correlato de la subjetivación del individuo biológico, puesto que la subjetividad es algo que se inventa con el objeto técnico, precediéndolo en algunos aspectos, como afectos de distinta cualidad e intensidad variable, y siendo precedido por él en algunos otros, como funciones, fines y expresiones virtuales. La analogía operatoria es la salida para el pensamiento de una inmanencia de la conciencia, de una autorreferencialidad de la representación. Es la manera en la que la filosofía puede pensar el devenir, justamente porque se inserta en él como el resto de las operaciones. El paradigma operatorio será el germen del pensamiento filosófico, su cuerno de la abundancia, por así decir, y el remedio para lo que Bernard Stiegler llamará la miseria simbólica, que es al fin y al cabo el impasse de nuestro siglo. Pero eso es tema quizá para otro día. Muchas gracias. Vale. Bé, Lluís, et parlaria en català perquè sé que la coneixes i que... Bé, doncs deia fora de càmera que has fet una autèntica lliçó magistral sobre Deleuze i Simondon
I de la teva intervenció estic convençut que molts de nosaltres haurem tret un benefici substancial per entendre millor Deleuze, ja que, com és el meu cas, coneixia molt poc Simondon. És a dir, l'estic començant a conèixer en aquest curs que estem fent, i per això vam confiar en tu i en d'altres simondonians de l'Autònoma, en aquest cas, perquè aclarissis aspectes que en aquest cas ens interessa, ja que el curs que fem és filosofia i tecnologia. Per tant, era imprescindible que Simondon fos un convidat de Deleuze i Guattari, que en aquest cas actuen com a anfitrions llunyans, distants a la virtualitat del qual tu has parlat abans. Bé, suposo que hi haurà algunes preguntes que et farem per poder concretar més aspectes de la teva intervenció. Gent que alguns dels quals no conec, per tant no sé si coneixen més o menys o coneixen Simondon. Sé que n'hi ha alguns que sí que coneixen Deleuze i per tant també Simondon, però des de la vessant deleuziana. Aleshores, jo et faria una pregunta per obrir una mica la conversa, el col·loqui. Clar, has parlat de tantes temàtiques que et demanaria tono a repetir, sisplau, i t'anirem aturant de tant en tant perquè ens ho vagis aclarint, però no és el cas. Aleshores, jo m'aturaria en el moment que has parlat del fílum maquínic, que és un concepte que jo conec una mica des de Deleuze, en algun dels llibres seus, però també fins i tot què és la filosofia. Jo crec que Deleuze i Guattari parlen del fílum maquínic i és un concepte que, vull dir, se'n parla poc, vull dir que és una mica passa com de passada, però jo crec que des de la meva posició absolutament modesta considero que és un dels conceptes bàsics, fonamentals, i pel que veig que també ho deu ser del pensament de Simondonià. Aleshores la meva pregunta seria quina diferència, perquè no ho he acabat d'entendre, podríem situar, podríem explicar entre el fílum maquínic que explica que Deleuze i Guattari parlen i aquest fílum maquínic que tu has fet referència de Simondon. Aquesta seria la primera qüestió, amb la confiança que després hi haurà altres preguntes que farem. I per tant, contesta en català o en castellà, o sigui, com et sigui més còmode. Pues, claro, obviamente aquí, en este caso, seguramente pues beneficiaría hacer una exploración mucho más, mucho más interna, porque efectivamente los juegos de definiciones son aquí súper importantísimos, pero sí que es cierto que a mí me parece que hay, que es en la noción, ¿no?, de fílum maquínico donde se ve una cierta influencia del Simondon que no es el Simondon de la individuación, sino que es el del modo de existencia de los objetos técnicos. Porque en el modo de existencia de los objetos técnicos, Simondon va a hablar de la evolución de los objetos técnicos y habla, digamos, en una perspectiva que sería cuasi biológica o de forma analógica con la evolución biológica. Y establece entre los diferentes objetos técnicos linajes o familias en los que habría, digamos, un proceso desde, digamos, la abstracción de la primera concepción y las sucesivas iteraciones, que serían cada vez más concretas y, en cierto sentido, más orgánicas sin ser orgánicas. Entonces, forma parte, yo creo que forma parte de ese guiño, esa consideración hacia la evolución técnica, quizá de agenciarse singularidades, es decir, que de alguna manera Deleuze encuentra precisamente el nexo ahí para poder, digamos,
para poder, digamos, empalmar, digamos, sí, las dos cabezas, por decirlo de alguna manera, de Simondon. Como en el caso el desarrollo del huevo y el campo morfogenético, me parece que justo en sus tradiciones, por llamarlo de alguna manera, Deleuze es un lector muy perspicaz o muy sensible, ¿no? Digamos, a lo que serían las nociones centrales del pensamiento de Simondon. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Bé, aleshores... Sí, Fernando, sisplau. No, Narcís. Narcís, perdó. Vale, hay una frase en tu libro de Campos de Forma que si pudieras aclararlo un poquito, dice algo así como: la sociedad de los algoritmos no es la sociedad de la invención con la que soñaba Simondon. Si pudieras explicar un poco esto. Seguramente se va un poco del tema, ¿no? de la conferencia, pero es un tema muy interesante, así que intentaré responderlo lo mejor que pueda. Bien, la idea que tenía yo a la hora de acabar el libro era empujar las cuestiones que se estaban tratando, que son, digamos, de metafísica, hacia quizá una dimensión más política, una lectura más política de Simondon y sobre todo una lectura más contemporánea. Por la periodización que hace Simondon sobre, digamos, tanto las etapas de la técnica como lo que él llama los enciclopedismos, él viene a señalar que después de la era de la termodinámica vendría de alguna manera la era de la información. Mi lectura, y en realidad es una lectura solo medio original, porque hay mucha gente trabajando en esto, es que efectivamente la era de la información tal como la veía Simondon, es decir, la era en la que el individuo sería, o sea, el individuo humano, sería el encargado de orquestar las redes técnicas, que es, digamos, la nueva dimensión de los objetos técnicos que aparecería en nuestra época, no se puede decir. Es decir, lo que tenemos es básicamente unas redes técnicas que de alguna manera, haciendo el proceso inverso que sería, digamos, el de la evolución técnica que Simondon habría hablado, que es el de la concretización, lo que operarían sería una abstracción de lo colectivo o lo transindividual. Es decir, las propias redes técnicas están en el lugar en el que, digamos, según Simondon debería estar el individuo humano. Entonces, sí, efectivamente, la sociedad de los algoritmos de alguna manera lo que hace es trocear o, por decirlo con Stigler, procede o hace una desindividuación colectiva. Y no sé si eso contesta, o no contesta, pero básicamente yo podría resumirlo en decir Le Stigler y la respuesta está allí, básicamente. Y no sé si eso te satisface tu respuesta. Bé, sí, Ramon, sisplau. Hola, jo tornaré a la teva conferència i has parlat en un moment donat del cos sense òrgans, que has dit que Deleuze havia agafat de Simondon, cosa que jo desconeixia completament, perquè pensava que era un concepte que havia tret a partir d'Artaud, Antonin Artaud, i aleshores l'havia transformat a partir de la individuació o, si vols, de la seva ontologia. Aleshores, no sé si forma part també dels paradigmes, però m'ha sorprès que diguessis que ho haguessis qualificat o determinat com una mena de processos de modulació doble. Això no ho he acabat d'entendre i m'agradaria que ho expliquessis una mica més. Has parlat de modulació doble del cos sense òrgans. Així és com ho has escrit, no ho he acabat d'entendre. Per què doble modulació?
Perdó, no sé si s'entès bé la pregunta, però en tot cas, Lluís, pots fer una síntesi de la pregunta? Puc tornar a repetir, Per no fer-ho tant. Parte jo no entendia. El tema del cos sense òrgans, que jo em pensava que l'havia tret d'Artaud, no pas de Simondon, i després, pròpiament, el concepte del cos sense òrgans, que tu l'has caracteritzat com una mena de modulació doble. I llavors volia que aclarissis una mica més què vol dir això de modulació doble, perquè no ho has deixat una mica penjat. Bien, en el fondo no es una afirmación, no es tanto una afirmación doxográfica, porque bueno, en fin, sobre esto solo se puede especular, al fin y al cabo, pero sí que me parece que, dada la atención que Deleuze ha puesto en una cuestión, digamos, que aparece en la individuación, que es la del desarrollo del huevo y la de los organizadores, y básicamente en esa cuestión aparecen los campos morfogenéticos, me parece que hay cierta sintonía o que podría hacerse un paralelismo entre la noción de campo morfogenético o campo de forma con la de cuerpo sin órganos. Ahora bien, la idea sería que ese campo de forma es lo que se está, digamos, modulando, o sea, es el tejido, digamos, de la operación. Entonces la modulación doble, que es la otra pregunta, es doble por la idea de una reforma del esquema ilemórfico. Es decir, la materia no es, digamos, no viene sellada por una forma, sino que en realidad hay en el proceso de individuación dos formas que se comparan, que es básicamente cómo funciona un modulador. Un modulador compara, mezcla. Sobre esto está el texto de, creo que de amplificación de Simondon, que habla de moduladores puros e impuros, y dice que en general pues la mayoría de moduladores tendrían un comportamiento mixto, ¿no?, entre la mezcla y la comparación, que ninguno sería puramente una comparación, y vamos, que no se puede librar de la mezcla de una de las formas, y es eso, o sea, es doble por el hecho de, doble por adjetivarlo de alguna manera, porque son dos formas las que se toman como referencia. Sí, endavant, Francesc, sisplau. Bé, aviam, jo vaig cometre un error de joventut, i és que treballava i estudiava, i a l'hora d'estudiar vaig decidir que volia ser enginyer tècnic elèctric, i ho vaig acabar, els estudis aquests, i em va costar molt, perquè clar, venia d'un camp que no tenia res a veure, molt complexa, i aleshores, i acabat em vaig fer enginyer de veritat treballant, veient les coses, treballant en maquinària, treballant en xarxes, treballant en procediments, processos, etc. Aleshores, tot el que la teva exposició em sonat molt a una classe que jo tenia amb els professors Real i l'altre que no me'n recordo, d'electricitat i d'electrònica, que era l'època dels xips, etc. I m'ha sonat molt. L'únic que passa que, i això és una afirmació, no et pregunto res, que aquelles classes estaven recolzades amb molts esquemes, amb molts dibuixos, amb molts elements que jo he pensat, home, em sembla que procedimentalment és interessant disposar d'aquests elements. Jo no sé com tu ho veus, no? Però per la comprensió inclús dels especialistes em sembla que pot ser una cosa molt interessant. I pel de més, el que t'he de dir és això, és que jo estava realment vivint una d'aquelles classes d'una complexitat enorme, com és el cas que ens ocupa, no? Però alhora molt interessant, perquè veus que allà, amb un motor de corrent alterna i un sistema de rectificació d'ondes, etc., allà també està la vida. Està la vida.
I a poc sembla que al final aquesta tecnologia es anirà modificant tota la nostra, inclús naturalesa. Ja ho està fent, no? De fet, l'únic que cal és que no se'ns mengi, que no ens demori, que es respecti mínimament, perquè clar, l'òptica humanística jo no m'agradaria perdre-la de cap manera. I ja està. I moltes gràcies per la teva exposició. Bé, no creo que pueda comentar o replicar nada a la cuestión de los esquemas. Efectivamente, sería mucho más pedagógico poder digamos, apoyarme en ellos. Daba por supuesto también un poco por la brevedad, ¿no? Pero sí es cierto. De hecho, sí que es cierto que no hago, creo que no tengo en mi libro, creo que no hay ninguna figura. Pero sí hago un análisis mucho más, en el caso del modulador sí hago un análisis mucho más detallado de partes y claro, efectivamente, si vas a hacer un desarrollo, una elaboración simondoniana y te has de poner en detalle, has de pasar por cómo funcionan, ¿no? los objetos. Y por otro lado, sí, digamos, poder captar el esquema, digamos, de un vistazo, que es algo de lo que habla Simondon, es pedagógicamente lo ideal. O sea, por esa parte, pues... espera. Y respecto a lo que decías, sí que es cierto que, como la idea es que haya... Un poco lo que quería Simondon es que hubiera algún tipo de compromiso entre la memoria maquínica, ¿no? y la memoria viva, que es quizá hacia donde no nos estamos dirigiendo, però bueno, simplemente como pequeño comentario. D'acord. Narcís, que té una altra pregunta. En el teu llibre, a la pàgina 138, parles del projecte ètic de Simondon i parles d'un projecte ètic amb immanència i fa referència inclús a processos d'autoorganització i parles de l'autopoiesis en referència a Maturana i Varela. Si poguessis aclarir una mica què vol dir això. El proyecto ético de Simondon, en realidad, es curioso porque, claro, normalmente hablamos de las dos tesis doctorales. Y las dos tesis doctorales, digamos, la aparición o la presencia de la ética es, por decirlo de alguna manera, incoativa, es decir, está, pero casi solo aparece de forma explícita en el final de la individuación, y son unas paginitas. Entonces, bueno, en fin, hay muchas maneras de leerlo. Se puede leer en modo de existencia de los objetos técnicos como esa continuación de la ética, solo que por el aspecto, ¿no?, objetivo, que serían los objetos técnicos. Pero también es cierto que sus desarrollos, o el desarrollo de ese proyecto ético, se ve más claramente en los diferentes manuscritos y textos, digamos, inéditos que han ido saliendo gracias a la editorial Cactus, ¿no?, con las traducciones. Y es el hecho de que, y esto sí se puede ver en el modo de existencia de los objetos técnicos, para Simondon la arista o la beta fundamental es la educación. Es decir, tiene que haber una educación para poder cambiar. En fin, al final esto no es ni siquiera una cosa, ¿cómo decirlo?, demasiado oscura o abstrusa. O sea, la idea es que la educación sirve para transformar la cultura y que la cultura, digamos, pueda adoptar o integrar a los objetos técnicos, que es un poco la proclama de ese libro, que la cultura pues no tiene, digamos, los objetos técnicos están en una posición de minoría, ¿no?, por decirlo alguna, bueno, de minoría de edad, entre comillas. Entonces, sí, diría que es
diría que es ese el proyecto ético de Simondon, es en la educación. No sé si hi ha alguna otra pregunta. Ah, sí, endavant, Juan. Con respecto a esto, hubo un artículo que publicaste en Metaxis, Sí. que hablaba precisamente de este tema y que, bueno, que está disponible en internet y que pueden acceder a él y pueden ver esta cuestión con mucho más detalle y con mucho más referencias precisamente a la obra de Stigler también. Sí, hacía una continuación a Stigler. Bueno, básicamente lo que planteaba era, pues bueno, en un primer momento, cómo hubiese sido o cómo entendía la escuela Simondon, y luego, pues digamos, la continuación, bueno, la deriva hacia la que ha llevado la educación en las últimas décadas, ¿no? Después de Simondon. Y sí, efectivamente pensar más en la contemporaneidad de Simondon pasa necesariamente por leer o pensar a Stigler. Sí, no. Gracias por hacerme autobombo, que no es autobombo. Si no entendía bien, es un artículo... Sí, es un artículo mío. Por eso digo que... Bueno, bien. Jesús, ¿querías hacer una pregunta? No, quería de acuerdo. saber si, o sea, por buscar... De acuerdo. Sí, Fernando, sisplau. No, he trobat el Narcís. Ah, el Narcís, perdona. No, afirmacions concretes, temes del llibre, no? Que diu, per exemple, la pregunta seria, què vol dir en un moment determinat que tu afirmes, o Simondon afirma, que la imaginació precedeix a la sensació i a la percepció? Si poguessis explicar una mica què vol dir això? Bueno, eso es, podríamos decir, la herencia tanto bersoniana como baselardiana, me parece, de Simondon, que es el hecho de que la imaginación tiene un rol motor y, bueno, en fin, las imágenes no son en cierto sentido exteriores y se ponen en comunicación con nosotros de una forma que no es, digamos, conceptual y que tampoco tiene que ver, digamos, tampoco se agotaría en el marco de lo visual o en el marco de, es decir, hay imágenes, pongamos en imágenes sonoras o hay imágenes... ahí creo que es mejor ir a la fuente. Los textos de imaginación e invención son muy buenos, O sea, mejor leer Simondon que preguntarme a mí. D'acord, no veig que hi hagi ningú que demani la paraula. Sí. Bernat, endavant, doncs, vinga. Primer una qüestió i després una altra. La primera és el sínoron. El sínoron de Aristóteles, ¿no? Es decir, la unión de el eufemismo, ¿no? El morfismo. La materia y la forma. Aristóteles se l'ha interpretat d'una forma molt tancada, no? Però les potencialitats que té tant la matèria que no la... que s'informa, no? I la forma és la que va donant les determinacions d'aquesta matèria i que va adquirint a través de, o al llarg de tota una evolució. S'ha volgut veure en Aristòtil cert evolucionisme o preevolucionisme anterior al... anterior a Darwin o anterior al mateix Bergson. El que passa és que, així com en Bergson és una evolució oberta i no tancada, no? Que pot aparèixer coses inesperades. En canvi,
en la relación de la potencia, la materia de forma, hi ha una predeterminació que és el telos, aquest telos. De quina forma? El Deleuze, deixem-ho, perquè el Deleuze ha creat un llenguatge que és molt sui generis, molt propi, que fa falta un diccionari per dir, jo vull dir això, però en canvi sembla que el Simondon no és tan arbitrari, no? Bé, fins a quin punt aquesta relació del Simondon, vist d'una forma activa, evolutiva, se pot correspondre al Simondon, que jo no l'he llegit, i tampoc m'he enterat molt del que has dit. Jo no m'he enterat gaire, Ya lo siento. Volia agafar notes, però disperses i desestructurades, no? En fi, tanmateix t'agraeixo perquè si tinc temps, ja vaig cap als 80 anys, si tinc temps me posaré amb Simondon. Però l'evolucionisme tancat d'Aristòtil i l'evolucionisme al que jo crec que he captat que tu et referies. No sé si voy a poder responder a tu pregunta, digamos, satisfactoriamente, pero sí es cierto que uno de los elementos fundamentales, ¿no?, del pensamiento simondoniano, y es el por el que utilizaba la individuación, es su tesis principal, es la crítica del esquema lemórfico de Aristóteles. Del lemórfico. Y claro, obviamente se podría discutir si lo que hace o lo que toma la interpretación que hace Simondon de Aristóteles es reduccionista o no reduccionista, como también se ha interpretado la lectura que hace de Spinoza como demasiado ortodoxa, o pongamos la crítica o la interpretación que haría, por ejemplo, de Hegel, si es una ¿cómo es esto? Si es una representación justa de su filosofía, no lo es. Bueno, yo no creo que eso sea del todo importante, un poco siguiendo un espíritu deleuziano, es decir, pongamos que ese es el Aristóteles de Simondon y, digamos, nos da unas ciertas herramientas con las que podemos trabajar y pensar algo, independientemente, digamos, de la precisión doxográfica. Sí que es cierto que yo conozco a algunos investigadores que ahora están precisamente trabajando en lo que tú comentas, es decir, en una lectura, digamos, quizá menos encorsetada del dimorfismo en Aristóteles. Entonces, bueno, en fin, una de cal y una de arena, ¿no? En el caso de Simondon, al final él hace una reforma del esquema, o sea que tampoco es... En el caso de Simondon siempre hay un gesto de reforma con los críticos, o sea, no es... En fin, es su forma de integrar esos elementos. Para Simondon será más importante los filósofos jónicos, con la cuestión, digamos, de las filosofías del elemento y demás, que no propiamente Aristóteles, más allá de la crítica, la crítica o reforma, ¿no?, del lemorfismo. Entonces, bueno, no sé si eso responde... Cuando dices de los jónicos, sí, ¿te referías, por ejemplo, sobre todo a Anaxágoras o a... La idea de un elemento que atraviesa... la idea de que hay un elemento, sea el que sea, que atraviesa todos, digamos, todas las instancias, regímenes, dominios de individuación. Esa es la idea.
Bueno, y la segunda cuestión es esta, ¿no? Yo hice la tesis doctoral sobre Rousseau y el título de mi tesis doctoral era La conciencia y el sentimiento de la mismidad, que yo después le doy esa unión de conciencia y sentimiento, la consentiencia. Y además es precisamente mi trabajo es sobre la individualidad. La individualidad como fundamento de una teoría política, de una teoría moral, de una teoría educativa, etc., ¿no? En Simondon este sentimiento, antes has hablado de la imaginación, que en Rousseau, no digamos la imaginación, lo importante que es, ¿no? Pero ¿de qué modo el sentimiento que es constitutivo, o va constituyendo, mejor dicho, la razón, y que los dos, razón y sentimiento, van tomando conciencia de la mismidad y constituyendo el individuo. No sé. Sí. D'acord, després tenim una altra pregunta del Narcís, però... Espera, lo de Narcís es una citación para explicar, pero otra es una temática. No tengo claro. No, ara anem aquí, No tengo claro si eso está formulado. ¿Cómo? No tengo claro si eso está formulado como un comentario o como una pregunta. Me estás preguntando cómo, Sí, cómo encaja ese esquema el papel del sentimiento y de la conciencia y de la razón en esa constitución del individuo. Son categorías muy distintas, porque claro, ahora pensaría, bueno, en fin, también depende de cómo tendríamos que definir razón en Simondon. Quiero decir que no es una categoría con la que trabaje, y sentimiento aparece para hablar de la afectividad. Entonces está todo el esquema movido. Entonces no sabría bien cómo contestar a tu pregunta, más allá del hecho que es una cosa como demasiado vaga, pero bueno, en fin, me aventuro, que es el hecho de que en general la conciencia está, digamos, constituida colectivamente con el intermediario de los objetos técnicos. Entonces, evidentemente hay algún tipo de racionalidad porque pasa por una exteriorización de gestos que se han escogido o se han seleccionado, pues de acuerdo con algún criterio. Entonces, por la parte de la racionalidad y por la parte del sentimiento, sí que es cierto que tiene una dimensión de entrada como más subjetiva en Simondon, por aquello que decíamos de la afectividad, y tiene que resolverse, o sea, la problemática que aparece con la afectividad tiene que resolverse de forma colectiva, o sea que siempre está, digamos, apuntando fuera del individuo. No sé si esto responde o no responde a lo que me has preguntado. Sí. Sí, es solamente cómo se constituye el individuo. El proceso de constitución. Porque tú hablas también del preindividuo. El preindividuo. Sí. ¿Cómo se pasa del preindividuo al individuo? Pues se pasa por la individuación colectiva, que, pues bueno, básicamente lo que hace es, de alguna manera, dar una nueva dimensión a lo que llaman las cargas las cargas preindividuales de cada individuo. Las cargas preindividuales sería el afecto, lo que llamaríamos afecto en sentido spinoziano, quiero decir que es una noción o una palabra cargada, no viene de ninguna parte. Entonces, sí, ese sería el paso, pero obviamente ese paso necesita de ciertas exteriorizaciones maquínicas. Entonces está
como ves, está todo entrecruzado. Es decir, que no hay una constitución de la conciencia individual, o sea, no hay una constitución individual de la conciencia, sino que siempre está atravesada por la individuación con otros sujetos. Es decir, el sujeto siempre viene después. No sé. Gràcies per la pregunta. D'acord. Bernat, aleshores, si has acabat, li donaré la paraula al Narcís. Disculpa, No, una cosa concreta del teu llibre, a la pàgina 94, que dius la informació no és localitzable ni quantificable. Si poguessis explicar una mica això. Bueno, en realidad es una explicación bastante básica. Claro, hay un trabajo con por lo menos dos nociones de información. Una es, en el libro digo, una es información con el guioncito, que básicamente se refiere al proceso, y la otra es la información como, digamos, singularidad, incidente, o que proviene, algo que proviene de fuera del sistema, pero que es una incidencia o algo que se recibe por el propio sistema. Entonces, entiendo que ahí se está refiriendo al proceso, es decir, el proceso en sí no es, digamos, localizable y no es cuantificable. Puede ser cuantificable la señal de información, que es la otra noción de la que estaba hablando, o su codificación en datos. Claro, los datos son codificables. Entonces es una noción de información que es intensiva. Por tanto, claro, si la cuantificas, es un poco como aquello del colapso cuántico, ¿no? Cuando hay colapso, pues ya toma una forma y ya no toma otra, ¿no? Mientras que antes del colapso ha tenido las dos a la vez. Pues bueno, la idea es que el proceso en sí no es discretizable, es decir, en sí mismo. Efectivamente puedes intentar hacerlo, porque para eso existe el código, y en términos quizá menos ¿cómo es esto? Quizá menos cargados el propio lenguaje, ¿no? Es decir, las palabras funcionan como codificaciones de significaciones. Entonces, no sé, creo que codifican significaciones, los conceptos. Bueno, más que nada porque no hay una como tal no hay una filosofía, ¿cómo decirlo? El papel que tiene el lenguaje en Simondon es posterior. O sea, la significación forma parte del proceso de individuación. Luego con los conceptos pues hacemos lo que podemos. Aquella mena d'inventari que tots fem, o que tu has mig suggerit, del que tu consideres de la lectura que les fa de Simondon. Això, una valoració, diguem-ne, teva, que en algun moment has preferit no explicitar-la del tot, però jo et demanaria que, si ho consideres oportú, quines són aquelles parts de la lectura de Deleuze que hem d'agrair que la fes, perquè, si bé no, als 30 o 40 anys fins que no s'ha redescobert, Simondon era un autor bastant tapat, oi? Malauradament. Aleshores, de la lectura que es fa de Simondon, que és el nom de la teva ponència d'avui, podria ser una mica més explícit de quina és la teva opinió, si és clar a l'hora de determinar les seves fonts o si en algun moment prefereix obviar-les per assumir-ne l'autoria, o no, o si podem entendre que... ¿Qué opinas sobre esta temática? Yo no creo que haya mala fe. Vamos a ponerlo en mi terreno. En el caso de Simondon, en la mayoría de los casos, la mayoría de referencias explícitas que hace otros autores, no siempre es el caso, pero sobre todo con los de filosofía, es o para integrarlos dentro de una explicación que va a un determinado lugar, o bien para hacer la crítica. Yo creo que es casi una cosa de época, es decir, claro, ahora estamos
de alguna manera obligados a enseñar nuestras referencias, lo que también en parte por el propio hecho de que en muchos casos no se conocen. Pero quiero decir, cuando tú lees la individuación, hace falta referencias explícitas a Bergson en determinados puntos, cuando, al menos en esa época, es un autor súper conocido. Pues igual no hace falta. Claro, en caso de Simondon, que muy conocido no era, o no es, al menos para el público posterior, porque entre ellos sí era conocido, porque, como digo, era padrinado de Canguilhem, y en esa época todo el mundo leyó al menos el modo de existencia de los sujetos técnicos. Quiero decir que sí, que para nosotros es un desconocido, pero quizá, digamos, en el ambiente intelectual de la época no lo era. Ahora bien, es eso. Claro, para que tú puedas ver esas referencias, como hablamos, por ejemplo, del filuma químico, o, bueno, en fin, lo de las singularidades del campo, claro, si tú no has leído a Simondon, esas en la mayoría de los casos se te pasan. Sí. Y es cierto que casi se pueden decir de memoria, o sea, hay igual una o dos notas en diferencia de repetición y en lógica de sentido. Una o dos notas al pie, a lo sumo. Y en 1000 mesetas sí que se nombra el cuerpo del texto, si no recuerdo mal. Pero más o menos acaba ahí. Yo creo que se da un poco por... es un poco una forma de trabajar, pero es lo que... O sea, vamos, es lo que estaba diciendo. No me parece que sea no me parece que sea una cuestión de ¿cómo decirlo? Sí, no me parece que sea una cuestión de mala fe, de decir, no, yo ahora me voy a apropiar y solo hablo con las referencias que, digamos, históricamente se consideran grandes, porque ese defecto, hasta cierto punto, también lo tiene Simondon, obviamente mucho menos exacerbado, pero me parece que es casi un defecto de época. Aleshores ara aniríem... Hi havia el Bernat, el Ramon, el Narcís, havies demanat la paraula, tu també? Doncs vosaltres mateixos. Tú muy bien sabes que la crítica que hace Aristóteles a la teoría de las ideas de Platón está con la vindicación de que solamente existen individuos, solamente existe el individuo y no la especie. Hablamos ahora de la crítica que Aristóteles hace bien, pero está en relación con la problemática del individuo, ¿no? Aristóteles, lo que pasa es que considera, incluso como has dicho tú antes, que yo no conozco a Simondon, habla de la importancia de que el individuo se constituye en la comunidad, en la polis. Sí, se podría trazar y entonces esto, el paso del individualismo a la concepción de ver a los otros igual que yo, con los mismos derechos que yo, etcétera, ¿no? Y cómo es que este individualismo, a partir del Renacimiento, sobre todo, y después el individualismo de Leibniz, y cómo el individualismo del liberalismo económico y también la exacerbación del individualismo en la posmodernidad, que ha invitado a que cada uno se arrepentire por sí mismo, hasta llegar al momento en que nos encontramos, ¿no? Que el otro día, no sé si leísteis un artículo sobre la vindicación que están haciendo los nuevos posmodernos exagerados, ¿no? del Calicles, de la ley del más fuerte. Este individualismo
que arranca, diríamos, del Renacimiento hasta la actualidad, ¿no? Esto, ¿hasta qué punto hay una és una causa d'aquesta disgregación social y que no se tenga ese proyecto socioeconómico, político, etcétera, ¿no? Alternativo a este individualismo. Pues es una pregunta muy compleja la que planteas. Bueno, por un lado también el casi el hilo conductor, ¿no?, de todas estas nociones. Es difícil establecer una genealogía de que nos ha llevado hasta aquí. Obviamente Simondon no la hace. Entonces, claro, yo no tengo una respuesta. Yo no tengo una respuesta para lo que, digamos, para lo que estás planteando, porque de alguna manera estás planteando como un hilo como un hilo metafísico entre las primeras concepciones individualistas, ¿no? y no sé, el estado de la sociedad actualmente. Claro, es una pregunta igual demasiado amplia, no sabré contestar. Doncs aleshores, sí, no sé si el Ramon i el Narcís voleu o considereu que ja podríem donar... Deixem-ho aquí. Ramon? No cal. Doncs simplement donar-li les gràcies una altra vegada a Luis Mérida per haver vingut avui aquí entre nosaltres. I bé, i recordar a vosaltres i els qui ens puguin escoltar a través de YouTube que el mes que ve tindrem, com ja us he dit abans, Gabriela Berti, que ens parlarà sobre un tema relacionat amb la temàtica de filosofia i tecnologia i concretament sobre la mecanosfera, un concepte relatiu que ella relaciona amb Félix Guattari. Per tant, Luis, moltes gràcies i